Un cordial saludo, amigos de Nación Paisa. Un honor estar aquí con ustedes y con un conocedor y defensor de derechos humanos, el doctor Khaled Giraldo, experto en derecho al asilo, derecho fundamental, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Doctor Khaled, un cordial saludo. Muchas gracias, Gustavo, muy amable por la invitación. Cuéntele a nuestros televidentes y personas que nos siguen en redes, ¿quién es Khaled? ¿A qué se ha dedicado? Primero como abogado y la experiencia que su señoría ha tenido y lo que está haciendo hoy en día, por favor. Gracias, Gustavo, sí, cómo no. Bueno, yo ya llevo más de 10 años en la defensa de los derechos humanos, principalmente de las personas migrantes aquí en Colombia. Empecé en un trabajo en la Cancillería, en el Grupo Interno de Refugio, donde duré trabajando 6 años y después como independiente he seguido en la defensa de los derechos humanos de estas personas migrantes. Y bueno, quiero decirle una cosa a todos los que nos siguen. Los defensores de derechos humanos, la inmensa mayoría, cuando siguen este camino, lo hacen por vocación. Porque cuando uno piensa en los réditos económicos, al igual que en el derecho penal y los derechos humanos, no se perfila por estas líneas, se perfila por el derecho comercial, el derecho aduanero o otro tipo de ejercicio que deja más réditos económicos. La mayoría de defensores de derechos humanos lo hacen por vocación. El derecho al asilo. Muchas personas solicitan asilo en Colombia, doctor Khaled. Sí, Gustavo. Digamos, en los últimos años la misma Cancillería ha hablado de un gran número de solicitudes de asilo en la misma. El año pasado están hablando de 40.000 solicitudes de asilo, donde casi el 90% eran de personas venezolanas. Bueno, nosotros sabemos por todo lo que se dice en todos los medios que hay un sinnúmero de hermanos venezolanos, pero creo que no son los únicos que piden asilo en Colombia, porque muchos creerían que en Colombia no hay muchas solicitudes de asilo. ¿Quiénes más, además de nuestros hermanos venezolanos? Gustavo, aquí hay solicitudes de asilo de cubanos, de nicaragüenses, hay solicitudes de asilo de personas rusas, de Pakistán. De rusos. De Bangladesh, sí, de rusos. Aquí hay una comunidad rusa que en un trabajo que hemos hecho nos dimos cuenta que eran perseguidos por el gobierno ruso. Bueno, ya vamos a hablar del concepto del asilo. Los colombianos tradicionalmente, muchos de nuestros hermanos han tenido que pedir asilo en Estados Unidos, en España, y no nos imaginamos que alguna vez Colombia iba a tener tantas solicitudes de asilo. Es un derecho fundamental. ¿Por qué se le debe garantizar el derecho al asilo a un ser humano, doctor Khaled? Bueno, primero que todo, porque es una norma internacional de la cual Colombia es parte, donde exige que la persona que pida esta protección le sea estudiado su caso en cualquier país. ¿Por qué? Principalmente porque en caso de regresar a su país de origen, su vida corre peligro. Eso es lo fundamental de este derecho. De este derecho fundamental. Sí, que la persona no sea devuelta a su país de origen, donde pueda correr peligro hasta tanto no sea estudiada su solicitud de asilo y las situaciones que expresa para solicitarlo. Bueno, dentro de esa experiencia de diferentes nacionalidades, ¿cuál es el primer motivo del paso para dar asilo? Además de pues, las clases de persecución, ¿hay criminalización, persecución de prensa? ¿Qué ve usted en esa experiencia? Digamos que en mi experiencia ya como independiente hicimos un trabajo grande en las cárceles colombianas con personas privadas de la libertad extranjeras, pedidas en extradición por sus países de origen, y nos dimos cuenta de una nueva persecución, digamos, a nivel mundial, ¿cierto? Que es la criminalización y la judicialización de las personas. Entonces, es digamos que lo utiliza el país para perseguir o hacer chivos expiatorios de otras personas y criminalizan las personas hasta tal punto que esa criminalización llega a la Interpol, quien levanta una circular roja para esta persona, lo que le impide moverse por el mundo. Para materializar una captura y para que esa persona sea entregada en extradición. Exactamente, exactamente. La judicialización, la persecución de seres humanos, como una herramienta política. Por eso es importante el derecho al asilo. Por eso hoy en Colombia se está desarrollando, creo que en el escenario práctico, el derecho al asilo. ¿El derecho al asilo en Colombia está en pañales, doctor Khaled? ¿Y por qué? Si es positiva esa respuesta. Doctor Gustavo, yo diría que menos que eso.
Yo diría, a mí me han preguntado varias veces y yo diría que aquí el derecho al asilo no existe todavía de manera como debe ser, o sea, De manera eficaz. de manera eficaz, y le voy a explicar por qué, y fundamentalmente, principalmente porque aquí una persona que llegue a solicitar asilo no puede trabajar durante todo el proceso de asilo. ¿Cuánto puede durar ese proceso de asilo? La misma Cancillería ha dicho y le escribe los correos a los solicitantes y les dice que este proceso puede durar hasta 4 años. Entonces, 4 años sin trabajar. 4 años para que le den la respuesta, digamos la respuesta sobre su solicitud. Entonces digamos que una persona que solicita asilo hoy va a estar 4 años sin trabajar en Colombia, pues imagínese usted la cantidad de violaciones de derechos humanos que se desprenden de esa situación. Sin posibilidad de trabajar, de sobrevivir. Comparativamente en otros países como Estados Unidos, España, ¿cuánto dura ese permiso para trabajar? Digamos que ahí ya viene la diferencia porque digamos que en Estados Unidos se conocen solicitudes de refugio que duran 12 años, pero la persona obtiene su permiso de trabajo a los 6 meses o al año. Entonces digamos que así lo he escuchado. Pueden durar 10 años, pues están trabajando, es otra cosa completamente distinta. Tienen su seguridad social, tienen lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en México. Colombia es uno de los pocos países del mundo, si yo no dijera el único, donde no se le permite al solicitante de asilo trabajar. Doctor Khaled, ¿qué debe hacer una persona para solicitar asilo? Alguien que se sienta perseguido, que no pueda volver a su país por razones de seguridad. ¿Qué requiere? Primero, un abogado. No, doctora, este trámite es gratuito en Colombia y creo que en todas las partes del mundo, porque lo que propende este derecho fundamental es que la persona pueda acceder muy fácilmente al derecho de asilo y poder exponer su tema ante las autoridades competentes. Autoridad competente en Colombia, que es la Cancillería exclusivamente. ¿Cierto? ¿Qué debe hacer una persona y a quién se debe dirigir hoy en Colombia para pedir un asilo? Debe dirigirse a la Cancillería, el Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado. Es un proceso que se hace por intermedio de internet y toca llenar un formato y está en la página de la Cancillería, www.cancillería.gov.co. La persona tiene que hacer eso y tiene que cumplir ciertos requisitos. Primer requisito, estar en Colombia. Tiene que estar en suelo colombiano. Y tiene que seguir ciertos requisitos y especialmente explicar las razones por las cuales está solicitando asilo. Cuáles son las razones de persecución y cuál es el temor que tiene a regresar a su país de origen. Bueno, yo he escuchado que usted estaba en casos muy sonados, como que conoció el país de los cubanos que estuvieron en tránsito en el Dorado. Háblenos de ese caso, doctor Khaled, si es posible. Claro que sí, claro que sí. Este fue un caso que se presentó hace ya más de 2 años, donde una pareja de cubanos viajaba a Nicaragua haciendo escala en el aeropuerto El Dorado. Y cuando hicieron escala en el aeropuerto El Dorado no los dejaron abordar el vuelo a Nicaragua porque tenían algún problema migratorio. Nunca supimos bien qué era, pero sospechamos que era alguna orden del gobierno nicaragüense, que no los dejaran subir. ¿Qué pasó con ellos? Quedaron varados en la zona de tránsito del aeropuerto El Dorado porque no querían regresar a Cuba porque su vida, decían, corría peligro y no querían regresar a Cuba. Nosotros presentamos una acción de tutela por este caso. Presentamos primero la solicitud de asilo, de refugio, no la negaron y presentamos una tutela donde el juez accedió a la salida de estas personas y a que se les diera un salvoconducto para que solicitaran el asilo en Colombia. Eso es la lucha de derechos humanos, una lucha en defensa de los derechos fundamentales. El asilo, un derecho fundamental, no se requiere abogado. Hay personas como Khaled que se dedican día a día a defender personas, a seres humanos que corren riesgo en sus países porque son perseguidos, son criminalizados. La justicia en esos países ha sido utilizada como instrumento de persecución. El asilo es un derecho fundamental, donde en Colombia hoy, en palabras del doctor Khaled, aún estamos en pañales. 4 años para que una persona que solicita un refugio pueda trabajar. Recomendaciones, doctor Khaled. Desafortunadamente aquí el tiempo es muy corto y la idea es volverlo a invitar. Muchas gracias. De estos casos emblemáticos que usted conoce, que usted maneja, estos seres humanos que no tienen otra opción sino que pedir la protección en nuestros países como el nuestro para que su vida no corra riesgo. Recomendaciones. Recomendaciones para, digamos, el sistema de asilo colombiano, muchas. Primero que todo, tratar de que las personas puedan trabajar. Digamos, antes se decía que era muy difícil darles un documento que pudieran, con ese documento pudieran acceder a la seguridad social, a las prestaciones, a esas cosas. Pero resulta que tenemos ahora el PEP para los venezolanos. Es exactamente un documento que pueden hacer eso, simplemente ampliar ese documento para otras nacionalidades, ¿cierto? Esa es, digamos, la primera recomendación. Segunda recomendación, este proceso se basa por un decreto presidencial, ¿cierto? Hay muchas voces internacionales que dicen que esto debe ser una ley de la República.
Digamos, la solicitud de asilo debe estar contenida en una regulada en una ley. de Y la hoy no República lo que está. pase por el Congreso, no lo está, es un decreto presidencial. El decreto 1067 de 2015, que es el que recoge todo relaciones exteriores y migración Colombia. Entonces está ahí el proceso de asilo. Muchas recomendaciones es que sea una ley de la República. Muchas recomendaciones es que no sea exclusivamente de la Cancillería colombiana, sino que otras entidades también comparezcan a esa comisión. Bueno, y habría muchas más, digamos, en temas de protección de las personas, pero digamos esas son las principales. Bueno, como dice el doctor Calet, ese tema hay que regularlo, invitar al Congreso de la República que regulen el punto, que esto lo vuelvan ley. El derecho al asilo es un derecho fundamental, de carácter universal, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy en Colombia, cuando muchos colombianos en el exterior hemos solicitado o han solicitado asilo, se les ha dado, porque han sido perseguidos, víctimas de la violencia, de la persecución, en algunos escenarios estatales. Piden esta protección. El llamado a todo el Congreso de que regulemos el punto, que recogamos ese decreto, todas las regulaciones que existen sobre el punto, para que se vuelvan ley de la República. Es una necesidad. Exactamente. Doctor Calet, recomendaciones además de los permisos de trabajo, en algunos países como Estados Unidos tienen jueces de migración, cortes de migración. Sí, eso también, digamos, aquí ha sido muy complicado el tema de los jueces porque no tienen el conocimiento del tema. Digamos que no es un tema tan actual para los jueces, entonces ha sido muy difícil que los jueces entiendan precisamente eso, que un decreto no puede violar normas internacionales, y aquí pasa mucho eso. Entonces, digamos que le violan los derechos a los migrantes por los decretos presidenciales internos, ¿cierto? Entonces los jueces a veces lo han entendido como el tema de los cubanos del aeropuerto, pero muchas veces se quedan hasta el punto de los decretos y dicen, tiene razón Cancillería porque está basado en un decreto presidencial. Bueno, y para ir finalizando, doctor Calet, en la materialización de esta petición, o más bien protección de este derecho fundamental de los privados de la libertad cuando han sido aprehendidos, que están en tránsito de extradición, ¿cómo se frena eso? ¿Cómo es el tema? Hay una solicitud de Interpol que opera en Francia. ¿Cómo es esa? Bueno, estas personas siempre van a prisión por una circular roja de Interpol, ¿cierto? Por lo que ya hablábamos de la criminalización que se da en los países. Entonces, digamos, eso termina sí o sí y desemboca en Francia en una circular roja, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Primero que todo, solicitar el asilo de estas personas, mostrándole a la Cancillería la criminalización y la judicialización de la que han sido víctimas durante todo un proceso en Venezuela, ¿cierto? La Cancillería algunas veces acepta las solicitudes para estudio y pues la persona tiene un salvoconducto, algunas veces no, entonces tratamos de buscar otras maneras migratorias para tenerlos en el país, digamos, y evitar su extradición. Pero lo fundamental, Gustavo, de todo este tema es que fuimos más lejos, fuimos hasta Francia a denunciar estos temas ante Interpol, ¿cierto? Y digamos que, ¿Cómo fue eso? Interpol tiene un mecanismo para estudiar temas de derechos humanos y se llama, es un organismo paralelo a Interpol, pero que es vinculante, que se llama la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. Entonces controla estas solicitudes, pero tiene que ser pedida. Entonces toca ir allá a mostrar el caso. ¿Qué hacemos nosotros? Mostrar el caso de la criminalización y la judicialización, y pues afortunadamente Interpol ha accedido a estas solicitudes y cancelando la circular roja, eliminando las alertas rojas y dándole a la persona un certificado donde ya está libre de la circular o de la alerta. Pues bueno, amigos de Nación Paisa, para mí ha sido un honor hoy hablar de un tema que poco se conoce, con un defensor en la vida real, un defensor de capa de los derechos humanos, de todo ser humano, sin importar la nacionalidad. Es una realidad que en el mundo entero hoy se están judicializando y criminalizando personas y necesitan hacer uso, echar mano del derecho al asilo. Los invito a ver nuestra entrevista con el doctor Calet Giraldo. Ha sido un gusto.